nuestras Biblias en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 17. Y vamos a leer los 8 primeros versículos de este capítulo. Os invito que, como es costumbre por mi parte, que nos pongamos en pie para hacer esta lectura, que dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Fijaros que, milagros aparte, en los relatos de los evangelios hay 5 eventos trascendentales en la vida de Jesús. ¿Cuáles son? Su nacimiento de una virgen, algo de lo que nuestro pastor Miguel estuvo hablando de su slide el domingo pasado. Su bautismo en el río Jordán. Este evento de la transfiguración que acabamos de leer. Su muerte vicaria en la cruz del Calvario poco después. Y su resurrección gloriosa al tercer día. Pues bien, de los otros 4 se escucha mucho hablar. Se habla mucho del nacimiento de Jesús, de su bautismo en el río Jordán, de su muerte y de su resurrección. Pero he observado que se habla muy poco de este evento en círculos evangélicos. Yo primero. Hoy es la primera vez que me he sentido inclinar a abordar este suceso tan clave en la vida de Jesús. Pero fíjate que este suceso se relata en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. De manera que es muy importante. Además, los discípulos fueron tremendamente impactados por este acontecimiento. Fíjate, años después, el apóstol Juan escribiría: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Asimismo, Pedro dice: pues cuando él, Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. La imagen de Jesús, con esa gloria magnífica y la voz que tronaba de la nube, eran algo que Pedro y Juan no podían olvidar. Este acontecimiento había quedado grabado a fuego en sus ojos, oídos y almas para siempre. Pero la otra noche, esta semana, me desperté de madrugada pensando: ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que ser transfigurado? Mira, lo leemos una y otra vez en los evangelios y nos parece tan natural, y no nos ponemos a pensar en su relevancia ni en los designios divinos detrás de este acontecimiento. ¿Qué propósito tuvo Dios con esta transfiguración? ¿Qué necesidad había para que Dios se revelara de esta forma? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Realmente era necesario? Pues la indicación de estos a buscar la respuesta a estas preguntas es lo que me ha llevado a preparar el mensaje esta mañana. Vamos a intentar responder a estas preguntas desde 3 ángulos. En primer lugar, fijémonos en que este es un suceso celestial. Cuando Jesús subió a este monte, se cree que fue uno de los montes de Hermón,
al norte, muy al norte de Israel, por encima de Cesarea de Filipo, mencionado en el capítulo anterior, en el capítulo 16 de Mateo. Cuando Jesús subió a este monte con sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, literalmente el cielo bajó a la tierra. Y podemos decir que esto fue así, que realmente fue un suceso celestial por 3 motivos. En primer lugar, se menciona una luz resplandeciente como ninguna otra. Dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Me encanta el pasaje paralelo de Marcos que dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ninguno lo puede hacer tan blanco. No era una luz terrenal, era una luz celestial, una luz divina, una luz del cielo. Ya sabéis que Juan hace 3 aseveraciones escuetas de la naturaleza de Dios mismo. Dice, Dios es amor, dice, Dios es espíritu y Dios es luz. Dios es luz. De manera que la luz, esa luz que emanaba del rostro y de todo el cuerpo de Jesús, de modo que hasta sus vestiduras se movieran resplandecientes, era la luz divina, la luz de Dios mismo. Cuando Moisés subió a aquel monte Sinaí y bajó con el rostro resplandeciente, un simple velo podía tapar esa luz. Porque en el caso de Moisés era un simple reflejo de la luz de Dios, como la luna refleja la luz del sol a baja intensidad. Pero la luz que emanaba de Jesús era como el sol mismo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice el apóstol Pablo a los Colosenses. Como diría el comentarista Matthew Henry, el verdadero milagro no es que Jesús resplandeciera como el sol en el monte Hermón. El verdadero milagro es que su gloria estuviera escondida todo el resto del tiempo. Ese es el verdadero milagro. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron el privilegio de contemplar la verdadera esencia de Jesús en ese monte, su esencia divina. Y ese fue uno de los propósitos que Dios tuvo para este suceso trascendental. Estos 3 discípulos debían ser testigos oculares de la transfiguración de Jesús para que ellos pudieran compartirlo después con el mundo entero. Porque fijaros que Jesús mismo ya había dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora Pedro, Jacobo y Juan podían testificar de esta verdad con pleno conocimiento de causa. Y creo que es importante que nosotros también recordemos que si tenemos a Cristo como capitán de nuestra embarcación en la travesía de nuestra vida, no estamos avanzando por las tinieblas, sino que estamos andando en su luz gloriosa, su luz admirable. Es cierto, hay momentos de oscuridad en la vida, y los cristianos no somos ninguna excepción. Sufrimos pérdidas, nos sentimos confusos, desorientados, etc. Pero se trata de una oscuridad aparente. La luz de Cristo, aunque escondida, nos ilumina la senda por la que hemos de caminar por fe, porque un día muy cercano, llegaremos a la meta y allí todo será luz, gozo, gloria. A su nombre sea la gratitud, la alabanza y la honra. Bien, dije que este fue un suceso celestial por 3 motivos. Y el primero era la luz celestial que pudieron contemplar como habíamos considerado. Pero en segundo lugar, llegaron 2 visitantes al cielo, ¿verdad? Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. De repente Dios abre una puerta entre el cielo y la tierra y salen Moisés y Elías para hablar con Jesús en lo alto de este monte. Pero ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte que pasó esto! Y a lo mejor alguno podría pensar que aquí hay una base bíblica para argumentar que alguien pudiera hablar con los muertos. Pero fíjate que no hubo ningún tipo de rito, ni invocación o ceremonia de ninguna clase. Simplemente sucedió porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Asimismo, fijaros que Pedro, Jacobo y Juan no hablaron con Moisés y Elías. No. Solo Jesús habló con ellos. Un detalle muy importante.
porque este fue un suceso único que Dios permitió por razones muy específicas para su Hijo y para sus discípulos, incluyéndonos a nosotros. Que nadie piense que haya base bíblica aquí para pensar que se pueden evocar a los difuntos. Porque este fue un suceso único, igual que su nacimiento virginal, igual que la voz que se escuchó del cielo en el momento de su bautismo, igual que su muerte vicaria en la cruz del Calvario, igual que su resurrección al tercer día. Es un evento único esta transfiguración. Pero, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no fueron Josué y Isaías, por ejemplo, o Abraham, Isaac y Jacob? Pues la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, a todos los profetas. Y por eso fueron ellos dos y no otros los que aparecieron en ese monte para hablar con Jesús. Porque toda la ley y todos los profetas apuntaban a la persona y obra de Cristo Jesús. No mucho después de este evento, Jesús ya resucitado acompañó a dos caminantes de Emaús, ¿os acordáis? Sin que ellos supieran quién era. Y ellos estaban confusos por la muerte reciente de aquel que les parecía que era Mesías. Y Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Porque el propósito de la ley y de todos los profetas era llevar al pueblo de Israel a conocer a Cristo, a conocer al Mesías, a conocer a Jesús. Como diría el apóstol Pablo a los Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que Dios permitió que Moisés y Elías atravesaran ese portal que Él abrió temporalmente entre el cielo y la tierra a fin de testificar que en la persona y obra de Jesús se cumple toda la ley y los profetas. Pero entonces, ¿de qué hablan? Porque Mateo dice que estaban hablando con Él, pero no explica nada más. Pero ese detalle está en el pasaje paralelo de Lucas. Dice, y aquí los varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablaban de su partida. El vocablo traducido como partida, en el griego original es éxodo, y hace clara referencia a su muerte, su éxodo de la tierra. Así que Jesús, Moisés y Elías estaban hablando de ese momento que ya se acercaba. El momento que Jesús había de morir sobre un madero. Y fíjate que tanto Moisés como Elías tuvieron una muerte rodeada de misterio. Nadie sabe dónde fue enterrado Moisés, porque fue sepultado por Dios mismo en tierra de Moab. Y Elías fue llevado al cielo en un torbellino, según Segundo de Reyes, por lo que parece que no murió exactamente, sino que fue traspasado de la tierra al cielo como Enoc. Pero ahora se acercaba ese momento tan difícil humanamente para Jesús y Él no podía hablar de ello con nadie. No podía hablarlo con sus discípulos porque no lo podían entender, y mucho menos con el resto de la humanidad sobre la tierra. Así que Dios abrió una puerta en el cielo para que Jesús pudiera hablar con dos personas que le podían entender, que le podían fortalecer, que le podían animar, que le podían apoyar. ¡Qué bueno es Dios! Que nos provee aún de aquellas cosas esenciales que necesitamos emocionalmente. Moisés y Elías no solo aparecieron allí para dar testimonio de que en Jesús se cumple toda la ley del profeta, sino que Dios le permitió a Jesús hablar con aquellos que le podían aportar lo que nadie más le podía aportar en ese momento. Así que yo pregunto, ¿sientes que no tienes a nadie con quien hablar de lo que te preocupa? ¿Sientes que estás solo, que nadie te entiende? Pues ora a Dios y confía en Él, búscale a Él, porque si confías en Él, Él pondrá en tu camino a alguien que te entienda, que te ayude y que te anime. Porque Dios no deja solo a los que le aman, sino que abre hasta las puertas del cielo para consolar, fortalecer y alentar a los suyos. En tercer y último lugar, sabemos que este fue un suceso celestial porque se escuchó la voz de Dios Padre. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd.
Claro, en esta escena hay 3 voces o 3 conversaciones. Y hemos considerado la conversación de Jesús con Moisés y Elías. Pero luego salta Pedro, todo entusiasmado, y dice a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo curioso es que Pedro supiera sin vacilar quiénes eran los que hablaban con Jesús, teniendo en cuenta que Moisés vivía unos 1500 años antes y Elías más de 800, y era imposible que Pedro conociera sus facciones, pero sabía quiénes eran. Pero es que en el cielo conoceremos a las personas sin haberles conocido aquí en la tierra, en vida, porque recordemos que este es un suceso celestial. Estaban en el cielo. Pero es que Pedro no estaba, a pesar de estar en el cielo, a pesar de este momento tan fuerte, Pedro no estaba muy acertado en su propuesta. No estaba muy acertado, por varias razones. Moisés y Elías no habían venido para quedarse y recibir visitas de turistas curiosos sentados en una enramada. Y Pedro estaba poniendo a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías, otro craso error. Tanto Marcos como Lucas excusan a Pedro diciendo que no sabía lo que decía. Y la verdad es que la situación era tan surrealista que a lo mejor tú y yo habríamos hecho sugerencias igual de torpes o incluso peor. Pero no hizo falta que Jesús lo corrigiera, porque mientras aún hablaba Pedro, su voz fue tapada por una nube de luz que nos envolvió a todos, y entonces se escuchó la tercera voz, la voz de Dios Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Este es el clímax de este suceso celestial, y debió de ser una experiencia terrorífica escuchar la voz audible de Dios mismo, porque los 3 discípulos cayeron al suelo aterrorizados. Al ver esto, los discípulos, dice, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Mirad, si ya nos infunde respeto escuchar los truenos del cielo durante una tormenta, ¿cuánto más la voz del Omnipotente en medio de una nube luminosa? Pero ¿cuál era el mensaje que Dios les quiso transmitir? Pues es casi idéntico al mensaje de la voz del cielo que se escuchó el día que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1, versículo 11. Es como si Dios dijera: por si no os enterasteis la primera vez, os lo repito para que no os quepa ninguna duda. Jesús es mi Hijo amado y Él me complace. ¿Os queda claro? Lo he dicho 2 veces. Además, esta duplicidad es algo recurrente en la divinidad. Jesús les solía decir: de cierto os digo. ¿Y cuántas veces se escribieron las tablas de la ley? 2, ¿verdad? Porque, como dice también el autor de la Epístola a los Hebreos, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. 2 veces. Dios repite su mensaje para que entendamos la importancia, la firmeza y la solemnidad de lo que Él está diciendo. Pero además, en esta ocasión, añade una exhortación que no estaba en el bautismo de Jesús. Dice: a Él oíd, a Él oíd. Poco antes, Pedro había intentado persuadir a Jesús que no fuera a Jerusalén, que no sufriera a manos de las autoridades como Jesús había dicho. Y de alguna manera Dios lo estaba reprochando personalmente, para que Pedro entendiera que él debía escuchar a Jesús en todo momento, incluso cuando hablara de la muerte, incluso cuando su voluntad no pareciera tan buena. Además, Dios está haciendo una clara referencia a lo que Moisés mismo había escrito en Deuteronomio de forma profética: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Deuteronomio 18:15. Así que, por una parte, Dios hace una clara diferenciación entre Jesús y los demás, por muy honorables que fueran. Después de todo, Moisés y Elías eran siervos de Dios, pero Jesús es su Hijo amado. Hay un abismo de diferencia entre Jesús y todos los demás. Y por otra parte, Dios ratifica
lo que Moisés mismo había escrito acerca de Jesús, que todos debían oír a Jesús para obrar en consecuencia. No solamente escucharlo, sino oír y poner por obra lo que él decía. Por este motivo era necesario este suceso celestial, para que el mensaje de la identidad y autoridad de Jesús quedara ratificado en ese monte de una forma preclara. Bien, hemos visto el primer ángulo desde que hemos contemplado la transfiguración de Jesús, es decir, desde el ángulo de verlo como un suceso celestial. Nos quedan dos más, pero sería más breve a considerarlos. En segundo lugar, debemos contemplar la transfiguración de Jesús como un suceso oportuno. Oportuno por dos motivos. En primer lugar, es oportuno porque fue profetizado por Jesús una semana antes. Fíjate, los tres evangelios sinópticos ponen este evento en el mismo contexto. Y el versículo anterior en Marcos, por ejemplo, recoge estas palabras de Jesús. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y el renglón seguido, leemos que una semana después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan para subir al monte y contemplar al Rey en toda su gloria. Vaya si vieron al Rey de Dios venido con poder. Algunas profecías de Jesús todavía no se han cumplido 2000 años después, pero esta profecía se cumplió oportunamente en el plazo de una semana. Y eso nos da confianza para saber que todo lo que Jesús dijo se cumplirá tarde o temprano, en su momento oportuno. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, sus palabras son más firmes que la tierra que estamos pisando. Pedro, Jacobo y Juan pudieron comprobarlo en el corto plazo de una semana. Tú y yo lo podemos comprobar 2000 años después. Por ejemplo, Jesús ya resucitado dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no se ha producido el fin del mundo todavía, ¿verdad? Está cerca, pero aún no se ha producido. Por tanto, sabemos que Jesús todavía está con nosotros y que su Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, en el corazón de cada creyente, no nos abandona nunca. Amén. Él está con nosotros. Pero otras promesas de Jesús deben esperar el momento oportuno para ser cumplidas. Por ejemplo, Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy a Padre. De verdad que podemos esperar que Dios obre grandísimos milagros por nuestras manos, pero en el momento oportuno que Dios decide, solo en ese momento. Puede que tenga que transcurrir un día, una semana, un mes, un año o varios años hasta que veamos ese milagro que esperamos, pero en el momento oportuno, si es conforme a su voluntad, Él lo hará. Él lo hará. Me encanta una canción de Marcos Yaroide que se titula Mi trabajo es creer. La letra habla de cómo Dios no está limitado a las circunstancias humanas y que Él puede abrir puertas y romper murallas. Pero en el coro dice, mi trabajo es creer y abrazarme a la fe, y el trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Él sabrá disponer los tiempos. Ahí está, en el momento oportuno, Él hará lo que sea necesario. Solo tenemos que saber esperar ese momento oportuno de parte de Dios, aferrándonos con fe a aquel que es fiel y cumplir cada una de sus promesas. En segundo lugar, este evento es oportuno porque es una preparación adecuada y necesaria para lo que iba a suceder en breve. Poco después Jesús se dirigiría al sur, pasando por Galilea, Judea, al otro lado de Jordán, Jericó y finalmente Jerusalén, donde enfrentaría la cruz. Y esta experiencia gloriosa en el monte de la transfiguración fue una preparación oportuna para Pedro, Jacobo y Juan, a fin de fortalecer su fe en medio de los días oscuros que se avecinaron. Más tarde Jesús diría a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Mirad, el temor es un poderoso enemigo de la fe. Donde hay temor, no hay fe. Y donde hay fe, no hay temor.
Y cuando Jesús fue apresado, poco después de esa última cena con sus discípulos, todos tuvieron temor, incluyendo a Pedro. Y ya sabéis que Pedro no pasó la prueba. Negó a Jesús 3 veces esa noche antes de que cantara el gallo. Pero nuestros fracasos personales son la oportunidad para que Dios manifieste su bondad, su misericordia y su poder en nuestras vidas. Y esa noche no fue la primera vez que Pedro sintiera temor. En el propio monte de la transfiguración también estaba aterrorizado, como ya vimos. Estaba postrado allí y tenían gran temor, dice. Pero leemos, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. ¿Con qué ternura trata Jesús a sus discípulos, a ti y a mí? Estaban postrados en tierra, aterrorizados, y de repente pudieron sentir el toque reconfortante de su Maestro y sus palabras de ánimo. Es destacable que las primeras palabras de Jesús, después del mensaje del Padre, diciendo a él oíd, sus primeras palabras sean, levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. No son palabras de reproche, sino son palabras de ánimo. Y estas mismas palabras resonarían en los oídos de Pedro, Jacobo y Juan el día después de la crucifixión. Levantaos y no temáis. No podían quedarse paralizados por el temor. Sí, habían fracasado, pero no importa, el día después Jesús resucitó de la muerte y ellos tenían que levantarse sin temor para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios, que Jesús había vencido la muerte y que nuestros pecados son perdonados por su sacrificio en la cruz. Y cuán importante es que hoy la iglesia de Jesucristo se levante sin temor para proclamar el mismo mensaje a toda criatura, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, en las redes sociales y en todo lugar donde encontremos oportunidad para compartir nuestra fe. No permitamos que el temor al que dirán nos impida predicar el Evangelio. No permitamos que las circunstancias de nuestra vida, sean cuales sean, nos mantengan postrados, inactivos, inhabilitados. No. Tenemos una misión que cumplir. Las mismas palabras deben resonar en nuestro interior. Levantaos y no temáis. Amén. Bien, nos queda un último ángulo desde que contemplar este acontecimiento tan extraordinario. Lo hemos visto desde el ángulo de un suceso celestial, asimismo desde el ángulo de un suceso oportuno, y ahora quizás te sorprenda que debemos de verlo desde el ángulo de un suceso ejemplar. Un suceso ejemplar. Fijaros, el vocablo en griego que se vierte como se transfiguró en el versículo 2, ¿sabéis cuál es? En el griego original es metamorfosis. Metamorfosis, se transfiguró, se metamorfosió. No sé cómo conjugarlo. Y es el mismo vocablo que el apóstol Pablo usa en Romanos 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Asimismo, Pablo lo usa también en su segunda carta a los Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, metamorfosis, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, la transfiguración de Jesús en ese monte es un suceso ejemplar para que tú y yo, como los seguidores de Cristo, suframos una metamorfosis similar. Jesús no solo dijo, yo soy la luz del mundo, sino que también dijo en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Si nosotros no somos transformados por la luz de Dios, dejando de andar en las tinieblas del pecado para caminar en su luz gloriosa de su santa voluntad, bueno, podemos ser religiosos, tener nombre cristiano, pero todo eso de nada sirve. Lo importante no es tener una religión, ni asistir cada domingo a una reunión. Lo importante es sufrir una metamorfosis, ser transformados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Igual que la oruga se transforma en una mariposa, así el pecador que acepta a Cristo como su Señor y Salvador se transforma en una nueva persona. Como diría el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. De la misma manera que Saulo fue transformado, Saulo perseguidor de la iglesia, fue transformado en el adalid de la fe. De la misma manera que, por ejemplo, Nicky Cruz fue transformado de pandillero en un embajador del Evangelio allí en Nueva York. Así tú y yo tenemos que ser transformados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que podemos decir con toda seguridad que la metamorfosis que experimentó Jesús en el monte de la transfiguración nos sirve de ejemplo para que tú y yo seamos transformados cada día a imagen y semejanza suya para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Amén. Bien, concluyo ya destacando que creo que ya hemos contestado las preguntas que planteé al principio. ¿Por qué Jesús tuvo que ser transfigurado? ¿Qué propósito tuvo Dios con esta transfiguración? ¿Qué necesidad había para que Dios se revelara de esta forma? ¿Realmente era necesario? Sí, realmente fue necesario desde todos los ángulos. Fue necesario para manifestar la verdadera esencia de Jesús, su esencia divina. Fue necesario para resaltar que en la persona y obra de Cristo Jesús se cumple toda la ley y los profetas. Fue necesario para ensalzar a Jesús por encima de Moisés, Elías y todos los demás, porque Él, y solo Él, es el Hijo unigénito de Dios. Fue necesario para fortalecer a Jesús en su condición humana ante la muerte de cruz que Él le esperaba poco después de Jerusalén. Fue necesario para ratificar el mensaje que Dios ya había hablado cuando Jesús fue bautizado. Fue necesario para cumplir la profecía que Jesús había proferido una semana antes. Fue necesario para preparar a los discípulos para la prueba que se avecinaba. Y fue necesario para darnos ejemplo de cómo hemos de ser transformados día a día a fin de ser luz para este mundo que anda en tinieblas. Amén. Pero quiero finalizar con un último pensamiento, justamente sobre esta metamorfosis que se nos demanda. Porque Jesús tuvo que subir a un monte para ser transfigurado delante de sus discípulos. ¿Y crees que tú vas a experimentar una metamorfosis similar sentado cómodamente en tu sofá viendo la televisión? Hay que subir al monte. Hay que subir al monte. Hay que subir el monte de la oración. Hay que subir el monte del conocimiento de la palabra de Dios. Hay que subir el monte de la santificación. Hay que subir el monte del compromiso con Dios. Hay que subir el monte de la consagración. En definitiva, hay que subir el monte de la comunión íntima con Dios. Allí en ese lugar secreto. En ese lugar secreto, solo allí es donde podemos ser transformados por su luz admirable. Y así, como la luna reflejar su luz a este mundo que anda en tinieblas y que necesita desesperadamente encontrar la luz que es Cristo. Así pues, Amén. como dijo Jesús a sus discípulos, levantaos y no temáis, subid de monte y sed transformados para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Amén. Que Dios bendiga.